Hola amigos, nuevamente es un placer acompañarnos para que estudiemos la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiar algo en su camino si no es con guardar tu palabra? Tenemos una guía segura para que podamos caminar en nuestra peregrinación hacia el cielo. Y ahora vamos a tomar la otra parte de lo que habíamos dicho en la lección pasada. Hoy miraremos el principio de tipología basados en la historia de la caída de Jerusalén. Pero para ello primero vamos a analizar la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús para que entendamos bien por qué Jesús le mostró a los discípulos las señales de su segunda venida usando la caída de la ciudad. Vamos a leer lo que dice el texto y analizaremos la pregunta. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿De qué cosas preguntaban los discípulos? Si miramos el contexto de los versículos anteriores, vamos a entender que en la historia ellos están sentados en el monte de los olivos, están observando el templo de Jerusalén. Los discípulos están admirados con la escena que está delante de sus ojos, ese atardecer, esos rayos del sol que caían sobre el mármol del templo de Herodes. También observaban la estructura maciza y grande que costó 46 años para que la pudieran construir, según el libro de Juan. Y entonces ellos en su admiración le muestran esto a Jesús, pero él les responde: de todas estas cosas no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso causó el asombro de los discípulos, ellos no esperaban que les fuera a salir con esa respuesta. Realmente la expectativa de los discípulos es que el templo de Jerusalén estaba ligado a la aparición y a la restauración del reino de Israel bajo el glorioso reinado de su Mesías. Esa era la expectativa que un buen judío tenía en ese tiempo, incluso ahora. Pero Jesús les está diciendo que su venida no está asociada a la glorificación, a la exaltación de ese hermoso lugar, sino a su destrucción. Entonces, como ellos no estaban preparados para comprender todos los pormenores de las señales de su venida, tampoco entendían por qué Jesús no iba a venir en el tiempo de ellos. Ellos esperaban que Jesús volviera por segunda vez mientras aún estaban vivos y que restaurara el reino de Israel, según el libro de Hechos capítulo 1. Pero Jesús, como ellos no podían soportar esas escenas de los acontecimientos finales antes de su segunda venida, entonces utilizó la figura de la caída, la tipología de la caída de Jerusalén, para enseñarles qué tenía que acontecer antes de que él viniera. Entonces acá, el primer principio, la caída de Jerusalén es paralela a la destrucción del mundo. Eso es claro. El otro principio que hay que entender acá es que en el libro de Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 está la misma narración, pero desde la perspectiva de Mateo, de Marcos y de Lucas. ¿Qué indica eso? De que hay detalles en Marcos y en Lucas que no están en Mateo. Por lo tanto, cuando vamos a estudiar el sermón profético de Jesús, tenemos que tomar en cuenta los versículos de Marcos y de Lucas y estudiarlos todos en forma conjunta, porque si no, entonces no vamos a tener una idea clara de lo que Jesús le mostró a sus discípulos. El otro punto que hay que tener en cuenta también es que esta revelación, este sermón del monte, fue para los discípulos de Cristo. Jesús no se lo dio ni a los fariseos ni a los judíos que no creían, fue para los discípulos, es decir, esto es una revelación para la iglesia de Cristo, para los discípulos en su tiempo, porque les iba a tocar la caída de Jerusalén, pero también para los discípulos de Cristo, su iglesia, en los últimos días. Ellos son los que tienen que comprender claramente estas cosas. ¿Por qué? Resulta que en este relato Jesús les muestra qué es lo que ellos tienen que hacer para escapar de la destrucción. Igualmente sucede con su iglesia al final de los días. Es solamente para que estemos preparados para esos acontecimientos. En resumen, para poder comprender los acontecimientos señalados antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos estudiar de forma paralela la destrucción de Jerusalén. Y para ello debemos tomar
Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Si seguimos el estudio de esta manera, nos va a quedar muy claro cómo fue que se desarrollaron estas cosas en el tiempo de los discípulos y cómo es que se tienen que manifestar nuevamente antes de que Jesús venga. Si lo comprendemos así, nada de lo que sucede ahora nos va a tomar por sorpresa. Dios tiene mucha luz para darnos, solamente quiere que nosotros tomemos los principios que Él ha dejado en su palabra para que podamos seguir con la ayuda del Espíritu Santo la secuencia de estos acontecimientos, de modo que se cumpla lo que dice en el libro de Lucas, que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Qué necesitamos para estar preparados? Estar atentos, escuchar la voz de Dios, poder ser diligentes en el estudio de estas cosas, de modo que podamos compartirlas y podamos estar preparados cuando Jesús venga por segunda vez. La invitación es a que nos preparemos, la invitación es a que estudiemos las Escrituras, que saquemos tiempo para ello, que no le demos más importancia a otras cosas, porque realmente esto es lo que necesitamos. Acá está la salvación de cada persona implícita. Esto no es una fábula, esto no es un juego de religión, esto no es un simple dogma, es la realidad de las cosas que Jesús señaló. Sabemos que se cumplieron con la caída de Jerusalén. ¿Y quién nos dice que no se van a volver a cumplir con la destrucción final del mundo? Si antes Él comparó las dos cosas. Así que los invito a que continuemos con la siguiente historia, que es la caída de Jerusalén. Y luego vamos a mirar nuevamente cada una de las señales que Jesús dejó en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, y vamos a comparar, hacer el paralelo entre cada cosa que Él dijo, la destrucción de Jerusalén y la destrucción final del mundo. Así que los invito. Esto está interesante, realmente hay muchas cosas que necesitamos comprender. Igualmente les pido que compartan con las personas que todavía no conocen, con sus amigos, con personas que estén interesadas. Hay mucha gente en este tiempo que tiene dificultades porque a raíz de la pandemia hay estrés, hay una expectativa de que va a suceder algo peor, pero la gente no sabe qué es. Pero si nosotros andamos en la luz, no nos tiene que sorprender nada. La sorpresa es para los que no se preparen, por eso Dios quiere que aprendamos de Él. Es un privilegio muy grande poder compartir estas cosas, poderlas recibir del Señor primeramente, y qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente para seguir estudiando estas preciosas verdades. Una feliz tarde, Dios los bendiga y por acá los esperamos de nuevo. Así que adelante y Maranata, Cristo viene.